Ya, entonces vamos a un poco reforzar lo que es la diferenciación numérica, ¿ya? Entonces habíamos estado viendo una de las fórmulas que habíamos deducido para aproximar derivadas en un punto, que es este de acá, que es la diferencia centrada, ¿no? Que era el orden OH al cuadrado, ¿ya? Este es el error de truncamiento, ¿ya? Entonces esto significaba, ¿no? Que para calcular la derivada en este punto, yo usaba datos aquí, ¿no? Valor de la función que es esto de acá, perdón, esto de acá, ¿no? Y, y el valor de la función aquí en x sub 0 más h, que sería esto de acá, ¿no? Para yo calcular la derivada en este punto, ¿no? Pero así y otras fórmulas que hemos deducido tiene problema de que esas fórmulas son inestables, ¿ya? ¿Qué significaba la inestabilidad? Significaba que pequeños errores con los cálculos que uno hace se aumenta en el proceso, ¿no? Se aumentaba el error. Entonces, en este caso, principalmente manejamos lo que es error truncamiento y el error de redondeo, ¿no? Entonces, para nosotros disminuir, ¿ya? Disminuir el error de truncamiento, ¿qué necesitamos? Hacerlo más pequeño el h, ¿ya? Hacerlo más pequeño h. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Que el error de redondeo, ¿ya? Que el error de redondeo va a aumentar, ¿ya? Se va a aumentar. Y eso es lo que vamos a ver con el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces damos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me piden calcular la derivada de esta función, la exponencial, ¿no? En el punto 1, con h, ¿no? 10 a la menos 1, ¿no? Entonces, utilizando la diferencia centrada, aquí, utilizando la diferencia centrada, para aproximar esa derivada tendríamos esto de aquí, ¿no? Que sería este de aquí. A ver, vamos a hacer las iteraciones, ¿ya? Vamos a hacer las iteraciones de ese cálculo, a ver. Entonces aquí, en el octave, entonces vamos a empezar de h 10 a la menos 1, y cada vez que calculemos vamos a dividirlo ese h entre 10, ¿no? Y va a ser h va a ir yendo de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, vamos a ir calculando. Entonces, menos 1 menos h entre 2 veces h, ¿no? 2 veces h. Este va a ser ahí sí la aproximación. Bueno, este necesario, oh, ahí, ¿no? Entonces, el h y la aproximación de la derivada. A ver, vamos a ejecutar, a ver, vamos a ejecutar aquí. Y nos vamos a ventana de comandos, ¿no? A ver, vamos a ponerlo para que sea más pequeño. Vamos a cambiarle el formato, ¿ya? Format short, para que muestre números más pequeños. Y primero voy a limpiar pantalla y voy a ejecutar. ¿Ya? La derivada, por ejemplo, cuando el h es 10 a la menos 16, ¿cuánto me está saliendo la derivada en 1? Casi 0, ¿no? Entonces, ese es por qué, porque aquí se está cometiendo mucho error de redondeo, ¿ya? Porque realmente, ¿cuánto es la derivada? La derivada es el exponencial. En todo caso, aquí voy a ponerlo aquí. ¿Cuál es el valor real? Bueno, eso, ¿cuál es no? Aquí, ejecuto de nuevo, va a salir aquí la misma respuesta. Aquí está, ¿no? Entonces, en sí la derivada en 1, la derivada exponencial es el exponencial. Y yo le evalúo en 1, en sí la respuesta es 2,7183, ¿no? Vean qué grande el error que se está cometiendo al final, ¿no? Porque imagínense que la derivada me ha salido cero tantos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hay que buscar, ¿ya? ¿Para qué valor de h? Aquí viene el detalle. ¿Para qué valor de h?
¿no? Aquí el valor de h está muy cercanos. Por ejemplo, acá es 2,7182. Por ejemplo, aquí es 2,88. Entonces hay que ir seleccionando. Por ejemplo, 2,70. El anterior, cuando h es a la menos 13, ¿no? 71. ah, Aquí, ¿ve? 7,7185. Entonces hay que ir buscando aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí es 2,7182, ¿no? Creo que este está más cerca, ¿sí? Entonces hay que ir ahí viendo cuál de los, para qué valor de h es el mejor aproximación, ¿no? Entonces, por ejemplo, que estamos viendo claro que cuando h no podría ser, por ejemplo, 10 a la menos 16, porque ahí me da 0, ¿no? Entonces esas dificultades vamos a tener cuando vamos a utilizar en sí las fórmulas numéricas para la aproximación de la derivada, ¿ya? Entonces, para mejorar esos detalles, ¿ya? Para mejorar de esos detalles vamos a hacer una estrategia que es importante, ¿ya? Otro método que se llama extrapolación de Richardson, ¿ya? Entonces vamos a intentar mejorar eso con con este método, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular en forma recursiva, aparte empezando de fórmulas de bajo orden, vamos a ir generando fórmulas de mayor orden, ¿ya? Entonces, recordemos aquí, ¿no? Recordemos que una función, ¿no? Aquí, bueno, hay que repetirlo, aquí una función que cumpla, que es derivable n veces, ¿no? Que es continua, que tenga n más 1 derivada, ¿no? Entonces, nosotros podemos aproximarlo por lo que es el teorema de Taylor, ¿no? Es decir, una función se puede desarrollar alrededor de un punto, ¿no? Este de aquí. Acá la primera derivada, ¿no? En x sub 0, acá x menos x 0 más, ¿no? Así, más, aquí sería, acá ya sería aquí la segunda derivada en x sub 0 por x menos x 0 al cuadrado de 2 factorial, que sería 2, ¿no? Más, sería tercera derivada, ¿no? En x sub 0 por x menos x sub 0 al cubo. Entonces, factorial de 3, 6, ¿no? Más así, ¿no? Entonces, podemos continuar hasta el teorema de Taylor consistía en esto de aquí, ¿no? Hasta el enésimo. La derivada enésima, x menos x sub 0 a la n por n factorial, ¿no? Obviamente más su residuo, ¿no? Más su residuo. ¿No? Más su residuo. Ahí está. Entonces podríamos aproximar alrededor de un punto por un polinomio de esta forma, ¿no? Entonces, a partir de acá, ¿no? A partir de acá yo puedo, en sí estar trabajando con estas expresiones, ¿no? Entonces, a partir de acá yo puedo evaluar en un punto x sub 0, por ejemplo, menos h, ¿ya? Entonces, eso implicaría que aquí vamos a tener x sub 0
menos h va a ser igual f en x sub 0, ¿no? Más, acá sería primera derivada, si x sub 0 menos h, si nosotros reemplazamos, acá va a quedar menos h, significa aquí entonces menos. Acá es menos f' en x sub 0 por h. Más, ¿no? Acá segunda derivada. Acá va a ser arriba, abajo 2. Y arriba, segunda derivada. En x sub 0 por h al cuadrado, ¿no? Porque va a salir en sí el x sub 0. Acá va a salir, va a quedar menos h al cuadrado, es h cuadrado. Entonces, así continuamos, más. Va a ser entre 6, ¿no? Acá la tercera derivada. X sub 0 por h al cubo. Y acá sería menos, ¿no? Aquí sería menos. Y así continuamos hasta el último, ¿no? Entonces aquí va a ser la enésima. Acá va a ser n factorial. Y arriba, la derivada enésima en x sub 0 por, acá faltaría el menos 1 a la n, ¿no? Menos 1 a la n. Y acá, bueno, acá sí, aquí h a la n. Entonces, de esa forma podríamos reemplazando, ¿no? Ahí, a ver, si nosotros igual evaluamos aquí en otro, que esta ecuación, esta que tenemos, evaluamos en x sub 0 más h, ¿no? Entonces vamos a tener, a ver, vamos a... Aquí único que va a cambiar es aquí más. Entonces aquí es más, ¿no? Aquí es más. Y obviamente aquí en general ya el menos 1 ya no va. Ahí quedaría, ¿no? Entonces tendríamos aquí las dos ecuaciones. Ahí está, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es restar, ¿ya? Voy a restar. A ver, este va a ser el 1. Este va a ser el 2. Ahora vamos a restar el 1 con 2. Entonces, si nosotros restamos 1 con 2, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? A ver, pues vamos a tener, bueno, todavía no hay, a ver, sin cociente todavía, vamos a tener aquí f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 menos h. En el primer miembro te quedaría eso de ahí, ¿no? El x sub 0 se cancelan y aquí va a quedar dos veces f' en x sub 0, ¿no? En la segunda por h, ¿no? Faltaría ya el h. Y acá, esto de acá, de la segunda derivada, se cancelan. Y acá también quedaría más, ¿no? Dos veces. Este se cancelan, acá quedaría una fracción. Va a quedar abajo 6 y arriba va a quedar dos veces, ¿no? La tercera derivada, x sub 0,
¿no? Por h al cubo. Ahí podríamos continuar, ¿no? Podríamos continuar ahí. A ver, haciendo las operaciones, ¿no? Lo que corresponde. Pero lo que nos interesa aquí es esta parte. A ver. eh, entonces, ¿cuánto otro caso escribimos uno más? A ver, ¿cuál se va a cancelar? A ver, se va a cancelar la cuarta derivada, se va a cancelar. Va a estar la quinta derivada. Quinta derivada va a estar factorial de 5, ¿no? Factorial de acá, factorial de 5 ahí. Y arriba va a ser dos veces, ¿no? Se va a hacer dos veces la quinta derivada en x sub 0 por h a la quinta, ¿no? Vamos a considerarlo más lo que sigue, ¿no? Ya está. Entonces, lo que voy a hacer es ahora despejar esto de aquí. El f', ¿ya? Entonces, a ver acá. Entonces, despejando de aquí f' en x sub 0 va a ser igual, ¿no? Bueno, aproximadamente, ¿no? Si ya no lo consideramos lo siguiente. Entonces va a quedar, a todo lo voy a dividir entre 2h, ¿no? Entonces va a quedar igual esta cantidad, ¿no? En x sub 0 más h menos f en x sub 0 menos h. Todo sobre 2 veces h. Entonces, y este va a pasar a restar allá, ¿no? Va a quedar menos el 2, aquí va a quedar tercera derivada en x sub 0. Aquí estoy dividiendo entre h, va a quedar h al cuadrado. Y entre 6. ¿No? Porque estoy dividiendo entre 2. También va a quedar menos aquí el 2h. Estoy dividiendo. Que significa acá quinta derivada en x sub 0. H acá quedaría h a la cuarta. Entre factorial de 5. Y menos podríamos continuar, ¿no? Entonces podríamos escribir esto de aquí, ¿no? Tomando lo siguiente, para hacer secuencialmente acá, a ver, sea, voy a llamar una constante, el AK, como menos 1 sobre n más 1 factorial. Acá sería factorial de k más 1, ¿no? Porque estamos utilizando con k. Acá derivada k más 1 en x sub 0. Entonces, para simplificar esta de aquí, estamos haciendo esto de aquí. Entonces, con esa notación, esta aproximación de la derivada va a quedar, ¿no? La derivada en x sub 0 va a quedar, este es lo mismo, ¿no? La función en x sub 0 más h menos x sub 0 menos h, todo sobre 2 veces h. Menos, ¿ya? Menos, acá va a quedar el a aquí con menos. Como está con menos, acá entonces va a ser aquí A2. A2, ¿ya? A2, h al cuadrado. Siguiente va a ser A4, h a la cuarta. ¿No? Más, va a quedar, siguiente va a quedar A6, h a la sexta, ¿no? Y así. Ojo que cumple, ¿ah? Aquí, si hay A2 es factorial de acá 3, ahí está 6. Y
la derivada es la tercera, ¿no? K más 1. Ahí está. Entonces estoy reduciendo, este sería el A con su signo, este sería el A4, ¿no? Entonces, teniendo eso presente, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es ese, hasta ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ¿ya? Una notación, a ver, vamos a utilizar con un D. Un DH, voy a llamar la primera aproximación, este de acá, este de aquí. Entonces, eso lo voy a llamar, va a ser D1, va a ser f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 menos h. Todo sobre 2 veces h. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la primera aproximación. ¿Ya? Entonces, este sería la primera derivada. Entonces, ¿cómo quedaría? La primera derivada en x sub 0 va a ser igual, ¿no? O aproximado al D1 en h más, ¿no? Más A2, acá A2 por h al cuadrado, más A4, h a la cuarta, y va a seguir, ¿no? A6, h a la sexta, más, ¿no? Y lo voy a llamar que este de aquí es un L, ¿ya? Este de aquí es un L. Entonces, este sería la primera aproximación. ¿De qué orden? Aquí, el orden. El orden siempre vamos a considerar, como estamos considerando esta partecita, ¿cuál es la potencia de h? En este caso es h cuadrado. Significa que esta es una aproximación de la primera derivada, ¿no? Con orden o h al cuadrado. ¿Ya? Entonces la idea de aquí es, de Richardson, la idea es aquí, a partir, a ver, considerando, usando esta aproximación, conseguir mayores órdenes, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta igualdad que tengo, voy a reemplazar, ¿ya? En esta igualdad que tengo, voy a reemplazar h medios por h. Entonces, este va a quedar así. D1 en h medios. Más, ¿no? Acá va a quedar A2. H medios al cuadrado va a ser entre 4 acá. Entonces, A cuarta, acá va H cuarta, acá va a quedar 16. Y así va a continuar, ¿no? A sexta, H a la sexta sobre 64. ¿No? Ya está. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿ya? Lo que voy a hacer es, ¿cuál es la idea? Eliminar lo de orden bajo, es decir, la idea es eliminar h cuadrado, ¿ya? Eliminar el h cuadrado. Para que me salga de mayor orden, tendría que eliminar el h cuadrado. Entonces, ¿qué podría hacer para eliminar h cuadrado? Entonces, lo que yo podría hacer es esta ecuación, multiplicarlo primero por 4, aquí. Entonces, voy a tener acá 4L, va a ser igual al D1 en h medios, ¿no? Más aquí, si yo multiplico por 4, va a quedar aquí el A2 h cuadrado nada más, ¿no? Más, yo multiplico por 4 aquí, va a quedar aquí A4 h a la cuarta sobre 4, ¿no? Si aquí quedaría a la sexta, h a la sexta sobre, acá quedaría 16, ¿ya? Entonces aquí voy a considerarlo ecuación asterisco, ecuación 2 asterisco.
Ya está. Entonces ahora lo que voy a hacer es ecuación 2 asterisco, voy a restar ecuación asterisco. Entonces 4L menos L va a ser 3L, ¿no? Entonces va a quedar aquí me faltó el 4, ¿no? Entonces aquí, que de ahí, ¿no? Entonces L aquí sería 4 de 1 en H medios menos, ¿no? Acá de 1 en H. Ya está. Entonces ahora sí, esto de aquí, con esto de aquí se cancela, ¿no? Ahora va a quedar aquí, esto de aquí, a ver, quedaría, va a quedar menos 3 cuartos, ¿no? A 4 H a la cuarta. Si nosotros seguimos, 1 sobre 16 menos 1 va a ser menos 15 sobre 16 a la sexta por H a la sexta. Y sigue ahí, ¿no? Entonces, lo que ahora voy a hacer es ahora dividir entre 3. Entonces, si yo divido entre 3, voy a tener 4 veces de 1 H medios, menos de 1 en H, todo entre 3. Va a ser menos aquí. Si yo lo divido entre 3, me va a quedar menos un cuarto a la cuarta, a sub 4 H a la cuarta. Y acá me va a quedar 5 a la sexta H a la sexta sobre 16. ¿No? Entonces, a partir de ahí, si yo lo llamé D1, que es esta la primera aproximación, ¿no? ¿No? Con orden h cuadrado, ahora esta es la siguiente aproximación, de orden h a la cuarta, ¿no? Entonces, y eso lo voy a llamar D2. D2 en h va a ser 4 veces, ¿no? D1 en h medios menos D1 en h sobre 3. Con cuál es el orden de esta aproximación? De como este es igual a L, y el L hemos dicho que es la derivada en sí, ¿no? L es igual, ¿no? Acá la derivada en sub 0. Entonces, eh, este sería, si yo no, ya no lo considero esto de aquí, lo considero como error, ¿no? Entonces, este sería la aproximación, la siguiente aproximación, pero con el orden de h a la cuarta, ¿no? Ya está. Entonces, de esa forma continuamos, ¿no? De esa forma vamos a continuar y esto podríamos a generalizar, ¿ya? Este de acá podríamos generalizar. A ver, ¿cuál sería la generalización? A ver, para poder generalizar, a ver, yo podría escribir, a ver, diferentes formas de escribir, ¿ah? Esto de acá, a ver, yo lo puedo con 3 veces de 1 y con 3 se va a cancelar, entonces va a quedar aquí D1 en H medios, ¿no? Más, y el otro D1 lo considero solito, restado con esto, entonces voy a tener aquí D1, H medios, menos el D1 en H. Todo sobre 3, ¿ya? Entonces, este de acá podríamos generalizar. Entonces, este de acá generalizando para la jésima en H va a ser igual a ¿qué? Aquí es 1 menos, 1 menos. Acá subíndice de D, 1 menos. Entonces acá 1 menos sería J menos 1 en H medios más igual acá un
J menos 1 en H medios menos aquí J menos 1 en H sobre, a ver, si estoy aquí en 2 y acá 3, ¿cómo puedo escribir, generalizar este 3? Yo lo puedo escribir de esta forma. 4 J menos 1 y abajo menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, si J es 2, acá sería 2, 1, 4, 4 menos 1, 3. ¿Ya? Y este entonces es el método de extrapolación de Richardson. ¿Ya? De Richardson. Entonces, a veces en otros textos van a aparecer así. A ver, este J y H van a estar escritos como aquí así, como un vector. ¿Ya? Entonces esto puedo escribir J, H, así. Entonces yo lo escribo de esa forma. Entonces acá sería D en J menos 1, H medios. Más, ¿no? Más. Entonces acá sería D en J menos 1, H medios. Menos D en J menos 1 en H. Sobre, acá sí 4, J menos 1, menos 1. ¿Ya? Entonces, para programar vamos a utilizar este de aquí, ¿ya? Este de aquí. ¿Por qué? Para trabajar con matrices, ¿ya? Porque al final uno genera con eso matrices. Y también, a ver, ya directo también hay otras ecuaciones, ya directo también se podría generalizar aquí, ¿ah? Esto de aquí. Esto de aquí yo lo puedo desglosar, ¿no? Aquí acá entre 3 y esto entre 3, ¿no? Sin estar dividiendo, acá entre 3, acá entre 3. Entonces, si nosotros generalizamos eso, también en otros textos van a encontrar, pues, que la aproximación, ojo que esta es la aproximación de L, que es la, la derivada, de la aproximación L, que es la derivada, donde en x sub 0. Este es la aproximación de la derivada en x sub 0. Entonces, si nosotros generalizamos también sin estar dividiendo eso, también vamos a poder utilizar aquí. ¿Cuál va a ser aquí? Si yo no lo divido aquí, si acá es 2, sería, si voy a empezar ¿no? A ver, yo podría empezar el orden K, a ver, entonces podría generalizar con este de aquí. Va a ser D, NK, aquí 4K, y NK-1. Sobre aquí 4K menos 1. El otro va a ser aquí menos 1 sobre 4K menos 1 por D N menos 1 y K menos 1. ¿No? Esta es también otra generalización, ¿ya? Para eso de ahí. Esta es la extrapolación de Richardson. Diferentes formas de ver. A ver, veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. Aquí. A ver, me dan, a ver, por ejemplo, me dan una función cualesquiera. Por ejemplo, a ver, para hacer los cálculos, arco tangente, por ejemplo, de X. ¿Ya? Por ejemplo, me dan en sí, deben darme valor de H, por ejemplo, 0.1. De 0.1. ¿Ya? Entonces, ojo que vamos aumentando el orden. ¿Ah? Así, a ver, primero aproximamos por orden 2, ¿no? Primero aproximamos por orden 2, ¿no?
Esta es la primera aproximación con orden 2. Ese es el D1. Segunda aproximación es D2 de orden 4. Y así. ¿Ya? Siguiente va a ser de orden 6, ¿no? El D3. ¿Ya? Entonces hagamos los cálculos, a ver. Entonces aquí aproximemos por Richardson. A ver, entonces solución. Lo primero lo que hacemos es aproximar primero por orden 2. ¿Ya? Eso implica hacer cálculo de D1. O aquí pueden utilizar, aquí, a ver, la fórmula que hemos deducido, aquí. A ver, vamos a empezar de 1. Entonces, si yo voy a aproximar por 1, acá 1 sería en H, 1 en H, va a ser igual, ¿no? Aquí, 1 en H, D1, ¿no? Aquí, acá, y aquí el de primera, ¿cómo vamos a aproximar? Por la diferencia centrada, ¿no? De 1 en H, ¿cómo lo aproximamos? Con la diferencia centrada. ¿Cuál es eso? Aquí. X sub 0 más H menos f de x sub 0 menos H todo sobre 2 veces H, ¿no? Entonces, primero calculamos este de acá. A ver, definamos en octave, ¿ya? Esa función va a ir calculando. A ver. Entonces vamos a definir de tipo anónimo. Es ATAN. El arco tangente es ATAN. Ahí tenemos. Entonces, aquí tenemos que evaluar dónde. A ver, aquí. Acá quedaría. A ver, no me piden, a ver, en dónde lo aproximamos, la derivada. A ver, hallar. A ver, acá. Tienen que pedirme en qué punto. Pero no, aquí, por ejemplo, raíz de 2. Por ejemplo, la derivada en el raíz de 2. ¿Ya? Entonces, calculamos primero, a ver. Aproximamos. Entonces va a quedar entonces D1 en 0.1, ¿no? La función evaluamos aquí, acá. La función evaluamos en x sub 0 más h. H01, x sub 0 es 2. Significa raíz de 2 más 0.1. ¿Ya? Acá. Entonces la función evaluamos aquí a ver, SQRT, raíz de 2 más 0.1. Ya directo aquí en todo caso voy a hacer mi cálculo aquí. El siguiente va a ser F, SQRT, es raíz de 2 menos 0.1. Todo entre, a ver, todo entre 2 veces H, ¿no? Entre 2 veces H. A ver, 2 por 0.1. A ver, 33, 39, 5. Aquí entonces me va a salir, aquí ya directo, 0, 33, 33, no, 33, 39, 5, 39, 5, ¿no? Ya está. También en el orden 2 hay que calcular la mitad, porque eso es lo que vamos a necesitar. Es decir, la mitad de 0.1 es 0.05.
Entonces, aquí ya, a ver, todo caso reemplazo aquí, hay que calcular x sub 0, que es raíz de 2, el más 0.05 menos f en raíz de 2 menos 0.05. Todo sobre 2 veces h, que sería 0.05. Ya está. Entonces, único que voy a cambiar acá es, en vez de 0.1, 0.05. Entre aquí 0.5. Acá es 33, es 33, 34, 9. Acá es 0.33, 34, 9. ¿Ya? Entonces, ese es de orden 2. ¿Ya? ¿Por qué hemos calculado de orden 2? Porque vamos a necesitar para calcular de orden 4. ¿Ya? De orden 4. Es decir, el D2. Si nosotros vamos a querer calcular D2, en todo caso acá reemplazamos D2, es lo que teníamos acá. Podemos aquí el D2, ¿no? Acá el D2, o lo que tenemos acá, D2 sería D2 en H, D1 en H medios, ¿no? D1 en H medios. Acá quedaría acá D1 en H medios más, acá en sí va a quedar D1 en H medios menos D1 en H entre, acá va a ser 3. Es decir, si yo reemplazo aquí, ¿ah? O aquí, ¿no? O bueno, estamos utilizando esta simbología. Entonces, cuando J es 2, entonces quedaría ahí. ¿Para qué justos de orden 2 hemos calculado? Justamente porque necesitamos acá. Entonces, para calcular aquí en H, que sería D2 en H, que sería 0.1, ¿qué voy a requerir? En D1, la mitad H es 0.05, ¿no? Más, y acá D1 en 0.05. Menos D1 en 0.1 en H, ¿no? Entre 3, ¿no? Ya está. Entonces, aquí ya voy reemplazando porque hemos calculado anteriormente, por eso es recursivo, ¿no? Aquí, D1 en 0.05, que está acá. D1 en 0.05 es 0, 33, 34, 9. 33, 34, 9. Más, aquí igual, 0.33, 34, 9. Menos D1 en 0.1. Acá está. D1 en 0.1 es 33, 39, 33, a ver, punto, ¿no? Aquí, punto, 0 punto, 30, a ver, 39,5. Entre 3, ¿no? Entre 3. A ver, hagamos ese cálculo. A ver, este lo voy a llamar en todo caso D1, ¿eh? D1. O podemos ya, como ya son todos números. A ver, ¿qué es? 0.3334, 0.3334, 9, más aquí 0.3334, 9, aquí menos 33, 39, punto 33, 39, 5, entre 3. Y el resultado es
33, 4. Acá es 0.33, 4. ¿No? Eso sería aquí, ¿ya? Y lo mismo, ¿qué voy a requerir? Lo mismo voy a requerir para calcular de orden 6. Para calcular de orden 6 voy a requerir ¿qué cosa? D201 y D2 en la mitad. ¿Y cuánto? Y ese va a estar dado en, este va a ser D1, ¿no? En mitad, aquí, en mitad, mitad de 0.5, mitad sería 0.025. Más aquí D1, ¿no? D1, acá 0.025 menos D1, 0.05. Todo entre 3, ¿no? Entonces, como podrán ver aquí, y ya para yo calcular esto de aquí, ya necesito hacer estos cálculos, ¿no? Que ya hay que... ahora aquí estoy calculando esto porque para yo calcular el orden 6 voy a requerir esto, ¿no? Y así, recursivamente calculamos hasta que nos pidan de qué orden, ¿no? Por ejemplo, si a mí me piden aproximar con el orden 4 nada más, ¿no? Para el orden 4, ¿no? Entonces sería el D2, ¿no? La aproximación, ¿ya? Entonces vamos a ver la programación, porque pues, de ahí continuamos, ¿no? De aquí hacemos lo siguiente, los cálculos. Entonces, reemplazando tan solo aquí en la fórmula que tenemos, ¿ah? Estamos utilizando este formulario que hemos hecho, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver el programa, a ver. A ver, este es el Richardson, ¿no? Que también se ha explicado en MATLAB, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a pasar? Vamos a pasar la función, el punto inicial, ¿ya? El n y el h, es decir, el orden, ¿ya? El h, ¿ya? Entonces vamos a empezar de J1, es decir, el T11, aquí voy por ejemplo, aquí en la programación, vamos a utilizar este de aquí, la notación este de aquí. Pero con orden, ¿no? Con el orden, denotado con el orden. Entonces, el 1, va a estar dado por el diferencia centrada, que esta es la formulita, la diferencia centrada, ¿no? Y luego vamos a empezar a hacer con el bucle, a ver, con el bucle, ¿no? Y cada vez que hacemos los cálculos, vamos a dividir el h entre 2, ¿no? Entonces, vamos a hacer cálculo, ¿no? Igual, a ver, como aquí hemos hecho cálculo, ¿no? Aquí. Primero calculamos con la diferencia centrada, pero para los otros también por h medios hacemos los cálculos aquí, ¿no? Dos cálculos más. ¿Eso donde estoy diciendo? Aquí. Este de aquí. Con h medios hago ese cálculo. Y a partir de ahí sí a un bucle, ¿no? Hago todos los cálculos, los siguientes, ¿no? Que sería con esta formulita que está aquí. ¿Ya? Entonces, no que su índice estoy en uno menos nada más, en uno menos, ¿ah? En uno menos. ¿Ah? Y hasta terminar, ¿no? Hasta que el J sea menor que N, ¿no? La aproximación es el último, el Y, el DNN.
¿ya? El orden que nos den. Y eso nos muestra con este mensaje, ¿no? Que la aproximación de la derivada con ese orden es el valor que está aquí, ¿no? A ver, entonces ejecutamos, a ver, nuestra función. Teníamos aquí el a tangente, ¿ya? A ver, vamos a ejecutar aquí. Aquí la función es f. Me piden, a ver, en raíz cuadrada, sqrt, en raíz cuadrada de 2, el n, supongamos por ejemplo, no sé, 4, el h me están poniendo 0.1, ¿no? Y ponemos enter. Entonces la aproximación de la derivada es, por lo menos con 5 decimales, es 33, 3, ¿no? Sería la aproximación de la derivada. Si queremos ver la matriz en sí, acá, en sí toda la matriz acá, podemos imprimirlo también en la matriz. Todos los cálculos acá, escribo la D, ¿ya? Guardamos, ejecuto nuevamente, ¿no? Ejecuto nuevamente, entonces este es ahí, aquí, ¿no? Como podrán ver, con esa recursividad o con esos cálculos hemos generado una matriz triangular inferior, ¿no? Sería de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, ¿ya? De orden 4, y esa es la aproximación, ¿no? Y puedo aumentar más órdenes también, ¿ah? No creo que, a ver, vamos a ver de orden 6, ¿no? Como podrán ver, ya no mejora la aproximación, este sería, ¿no? Este es de orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5, orden 6. Entonces, este sería la aproximación. En otras palabras, si a usted les piden de orden 6, por ejemplo, ¿no? De orden 6, por ejemplo, reemplazan en el formulario, ¿no? Aquí, reemplazan en el formulario y lo que les van pidiendo van calculando en forma recursiva. ¿Ya? En sí realmente se calcula de esa forma. Primero veo qué es lo que me piden, ¿no? Primero veo utilizar cualquiera de estas fórmulas. A ver, acá hay otro, igual tienen otra implementación que se llama ya la programación en forma recursiva. Esta es ¿no? Esta es la forma recursiva de Richardson, ¿ya? ¿Qué quiere decir forma recursiva? Tenemos el caso base. Para n igual a 1 tenemos esto de acá, que es diferencia centrada. Pero para n mayores que 1, ya en forma recursiva, ¿ve? Llamo a la misma función con los mismos parámetros que sería la función en qué valor quiero aproximar la derivada, el orden y el h, ¿no? Pero para generar la recursividad es en aquí h en medios y n menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces, en forma recursiva, esta es la programación en forma recursiva, que también podemos ejecutar. ¿No? A ver, voy a borrar. Acá tenemos el f. Entonces, acá tenemos el f. Acá tendríamos raíz cuadrada, sqrt, de 2. El h era 0.01. El n, por ejemplo, o 0.1 o 1 nada más, creo, ¿no? Aquí el orden, por ejemplo, 4. A ver, aquí es la función, ¿no? Aquí la función f. Ahora sí, ¿no? Como podrán ver, aquí me está dando el resultado de la aproximación 33, 33, 3, ¿no?